Nos ha tocado vivir en una época donde los matrimonios están llenos de dificultades y problemas. Es difícil, es casi una aguja en un pajar uno conocer un matrimonio armonioso que no tenga grandes dificultades. Y parte del problema es la forma que nosotros tenemos de pensar o de vivir, de ejercitar nuestro matrimonio. Normalmente lo hacemos a la luz de la cultura en la que hemos crecido, a la luz de nuestra propia crianza, a la luz de nuestras propias personalidades, a la luz de lo que vivimos en nuestros hogares. Y cuando conocemos al Señor, nos convertimos, entonces empezamos a ver cambios en nuestras vidas, ya leemos las Escrituras, venimos a la congregación, proclamamos que somos creyentes, que hemos sido salvados por Jesucristo, tenemos grupos de reunión, proclamamos el Evangelio, pero muchas veces los matrimonios siguen siendo matrimonios con muchas dificultades. ¿Y esto por qué? Porque nos olvidamos que las Escrituras no solamente son suficientes para que seamos salvos, para nuestro crecimiento espiritual como creyentes, sino también para nuestras vidas como esposos y esposas. Dios, y no el hombre, es el diseñador del matrimonio. El matrimonio no fue una ocurrencia de un hombre de hace muchísimos años atrás. Dios desde la creación diseñó el matrimonio. Y damos gloria a su nombre porque Él no solamente lo diseñó, sino también nos mandó el manual del fabricante, nos dio su palabra, nos dio su escritura para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en Él. Así que lo que vamos a estar haciendo entre hoy y mañana es precisamente trayendo varios de los principios que las Escrituras nos muestran acerca de la institución del matrimonio. No todos, porque la Escritura tiene mucho que decir al respecto, pero sí algunos que son fundamentales y que de paso les advierto que va posiblemente a chocar de frente con muchas de las cosas que ustedes han recibido o piensan o creen, aún teniendo las Escrituras en sus manos. Por ejemplo, cuando uno escucha a las personas en el día de hoy hablando del matrimonio, la impresión que dan es que es una pesada carga. O dicen, no, el matrimonio es bueno, pero la verdad que qué difícil es. Y uno escucha diferentes expresiones o chistes. A veces hay personas que le anuncian a sus amigos que se van a casar y los amigos le dicen, oh, ¿cómo? Oh, claro, te acompaño en tu sentimiento. Uno dice, pero es a casarme que voy. O usted puede encontrar frases como estas. El matrimonio es una institución en la que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Otros dicen que es la única situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. O algunos llegan a decir que es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. ¿Ustedes creen que pensando así, ustedes creen de verdad que pensando así se puede tener buenos matrimonios? No, es imposible. Porque no podemos pensar como queremos y al mismo tiempo obtener lo que queremos. Si nosotros queremos tener buenos matrimonios que glorifiquen a Dios, que cumplan el propósito para el cual fue diseñado el matrimonio, entonces nosotros tenemos que ir a la Escritura. Es allí y no en ningún otro lugar donde nosotros vamos a encontrar cuáles son los principios que rigen o deben de modelar el matrimonio. En lugar de una pesada carga difícil de llevar, Dios presenta en las Escrituras el matrimonio como una institución deleitosa, como una relación única, especial y sobre todo, y es el aspecto que quiero señalar en esta mañana, en este momento, es que Dios diseñó al matrimonio como una relación prioritaria sobre todas las demás relaciones entre seres humanos. Por eso hablamos de la prioridad de la relación matrimonial. Para Dios el matrimonio es
la relación más importante y significativa entre seres humanos. No importa cómo el hombre lo vea. El matrimonio, conforme al diseño de Dios, es una relación que no tiene comparación con ninguna otra. Y lo que vamos a estar haciendo es probando esta afirmación a través de dos argumentos. Solamente eso, dos argumentos. El primero de ellos es el siguiente. El matrimonio es una relación prioritaria y única porque solamente en el matrimonio dos personas se convierten en una sola carne delante de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, yo no sé cuántos de ustedes saben que esta es la única afirmación acerca del matrimonio que se repite 4 veces en las Escrituras. Aquí en el capítulo 2, antes de la caída, luego se repite 2 veces en los evangelios en boca del Señor Jesucristo y luego se repite en Efesios capítulo 5. Se repite antes de la caída y después de la caída se repite 3 veces. Lo que nos indica que el diseño de Dios para el matrimonio no fue trastocado por la caída. El diseño sí fue trastocado las personas que componen el matrimonio y por lo tanto eso es lo que a veces lo puede hacer difícil, que es una unión entre dos pecadores. Así que la entrada del pecado no varió el diseño original de Dios sobre el matrimonio. Ahora, ¿qué significa esta declaración? Que la relación matrimonial es prioritaria, es la relación más importante. Cuando hablamos de algo prioritario, hablamos de algo que va primero que otra cosa. Hablamos de algo que está en primer lugar. Cuando usted busca un diccionario, Larousse, por ejemplo, un diccionario en español, va a encontrar que prioridad significa anterioridad de una cosa con respecto a otra. Anterioridad en tiempo u orden. Precedencia, primacía. No estamos hablando de un menosprecio hacia otras relaciones importantes, sino un cambio en la prioridad. Por ejemplo, cuando usted se casa, la Escritura dice claramente que usted forma una unidad independiente. Y dice que parte del requisito del matrimonio es dejar padre y madre. Ahora, esto no significa desentenderse de ellos, ni dejar de amarlos, ni dejar de honrarlos, aunque ya no obedecerlos. Hay algunos padres que todavía quieren seguir ejerciendo control sobre sus hijos después de casados, y eso ocurre más entre nosotros los latinos, pero ese no es el diseño de Dios. Debemos de permanecer honrando a nuestros padres. Y cuando dice el texto que serán una sola carne, la referencia inicial y primaria es a las relaciones íntimas. Porque luego vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios 7 o 6, cuando está hablando de la gravedad del pecado de fornicación, en un creyente dice que cuando un creyente tiene relaciones de fornicación, está haciendo al portador, al templo del Espíritu Santo, partícipe con una ramera. Sin embargo, es una expresión que va mucho más allá. No es solamente una sola carne en el aspecto carnal, el aspecto físico, íntimo, sino también en todo lo que tiene que ver con propósito, con metas. Es una institución donde dos se convierten en uno. Ahora, cuando nosotros escuchamos afirmaciones como estas, en sentido general estamos de acuerdo. Parte del problema de muchos de nosotros, los creyentes, es que asentimos a los postulados teológicos, pero decimos que no a las implicaciones de esos postulados. ¿Qué significa dar a la relación matrimonial la prioridad? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, en primer lugar, o en sentido general, es claro para la pareja y para los que los conocen que lo más importante para ambos es su cónyuge. Claro. Y esto incluye a los padres, a los hijos, a cualquier otro familiar y obviamente
a los amigos. Permítanme citar de nuevo. Dice el texto: dejará a su padre y a su madre. Pensemos, por ejemplo, en los padres. Sobre todo en aquellos padres buenos que nos han dado, humanamente hablando, todo lo que nosotros tenemos. Y somos lo que somos, humanamente hablando, por el trabajo que ellos hicieron en nuestras vidas. Se han sacrificado por nosotros muchas veces. Sin embargo, ¿saben qué? En la mente, el corazón y el diseño de Dios, tan pronto nos casamos, pasan a un segundo plano. No pueden estar primero que el cónyuge. Dejarán padre y madre. Muchos de los problemas matrimoniales tienen que ver con la involucración de los suegros en el matrimonio. Cuando era joven, y de eso hace muchos años, recuerdo una pareja donde en una ocasión, o quizás en más de una ocasión, yo lo escuché a él decirles, la mamá de él vivía con ellos, y yo le escuché a él decir algo como esto, cuando se presentaban conflictos entre su madre y entre su esposa. Yo le he dicho a ella que yo la quiero muchísimo, pero que con mamá no se meta. Eso es muy latino, ¿verdad? Pero no es bíblico. No es bíblico. Tan pronto te casas, tu esposa pasa a ocupar un lugar más importante que el de tu madre. No vaya a ser cosa que alguien aquí me tire un... Gracias a Dios que ya no cantamos con himnarios. Los padres pasan a un segundo plano. Como digo generalmente en las bodas o en las consejerías prematrimoniales. Entonces ahora yo no voy a querer a mi papá. No. Tú sigues teniendo la misma relación con tu papá y tu mamá de amor, de afecto. Simplemente que ahora estás introduciendo a tu vida a alguien que tú vas a amar más todavía. ¿Tú crees que no eres capaz de eso? No, yo no soy capaz de eso. Permanece soltero. No te cases, porque no te va a ir bien. Eso es como Dios lo diseñó. No sé cómo es la cultura aquí, pero recuerdo en mi país hay una cultura donde los dueños de autobuses y de camiones les encanta escribir letreros en la parte trasera. Así que un día yo voy manejando y me encuentro con un autobús que dice en la parte trasera: no hay nada más hermoso en el mundo que una madre. ¿Cuántos piensan así aquí? No me lo digan. Yo les voy a decir lo que yo pensé en el momento. Yo lo leí, yo andaba solo y hasta hablé en voz alta y dije: pero ese no está casado. Sí, en el mundo hay algo más hermoso que una madre, una esposa. Sí, en el mundo hay algo más hermoso que un padre, un esposo. Yo recuerdo, tengo 3 hijas, recuerdo haber visto en una ocasión a una de mis hijas, que tiene 2 hijos varones, publicar en Facebook: los hombres de mi vida. Y ahí estaba su esposo y sus 2 hijos. Y yo no estaba en ningún lugar de la foto. Así que yo miro la foto. Tengo que reconocer que me dio cierto dolorcito en el corazón. Pero luego dije: pero como debe ser. Como debe ser. Su esposo tiene que ir primero que yo. Y si yo veo que no es así, seré el primero en decirle: mi amor, estás tergiversando las cosas y no estás cumpliendo el diseño de Dios. He tenido parejas en la oficina de consejería donde hay ciertas dificultades entre la esposa y la mamá. Y el esposo me ha dicho a mí: pastor, pero ellas son adultas, que se entiendan ellas. No, porque ella no está casada con tu mamá. Quien se tiene que encender con tu mamá eres tú. Así que protégela a ella de tu mamá. Yo sé que yo estoy pisando terreno delicado, pero ¿es sola escritura o no es sola escritura? Ese es el punto. Sola escritura, amén, amén. Pero cuando decimos esto: hey pastor, ¿qué pasó ahí? Bueno, no soy yo que lo digo, es la palabra de Dios. Es por eso que en nuestras consejerías prematrimoniales normalmente hacemos referencia a una carta modelo
que aparece en un manual para parejas que se van a casar preparado por Wayne Mack. Es algo como esto. Yo voy a leerles solamente una pequeña porción, es muy largo, pero es como una carta modelo que los hijos le escriben a los padres. No es que nosotros les pedimos que escriban esa carta, la usamos para darles a ellos una noción de cómo son las cosas. Dice el hijo: quiero darle las gracias por su amor y devoción hacia mí en los años de mi crianza. Han sido buenos padres, me criaron en la enseñanza y en la disciplina del Señor. Ahora es un tiempo muy importante en la vida de cada uno de nosotros y nuestra relación está a punto de cambiar. No un deterioro ni una desintegración, pero sí una alteración, un cambio. Luego dice: desde el momento de nuestra boda en adelante, yo y fulano o yo y fulana seremos un solo cuerpo. Y luego dice en un párrafo: Dios les ha dado sabiduría y de vez en cuando estaremos pidiendo su consejo. Cuando esto suceda, tomaremos su consejo con toda seriedad, pero en obediencia a Dios pensaremos, escudriñaremos las Escrituras, oraremos y determinaremos la voluntad de Dios para nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Queremos y necesitamos que nos continúen amando y asistiendo, pero Dios nos ha llamado a establecer una nueva familia para Cristo, desarrollando nuestro propio estilo de vida dentro del marco de las Escrituras. Queremos ser sus amigos, así como sus hijos. Y esta es la parte que más me gusta. Dice: queremos que tengan la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros y seguir amándonos de todas maneras. Nosotros queremos tener la misma libertad. Hay veces que los padres, aún con sus hijos casados, le dan un consejo y los hijos lo piensan, lo oran y al final deciden otra cosa y los padres se molestan y se ofenden. ¿Pero era un mandato o era un consejo? No era un consejo. ¿Y entonces por qué te ofendes? No era un mandato. No, tú no estás ya en lugar de dar mandatos a tus hijos casados. Así que da gracias que te consultaron. Eso muestra sabiduría. Y si tú entiendes que tomaron la medida adecuada, ora por ellos. Ora por ellos. Uno tiene que lidiar muchas cosas. Yo recuerdo un caso de una pareja donde la madre sabía mucho de decoración. Y en una ocasión, estando visitando, vivían en otra ciudad al hijo. Llegó a la casa y no le gustó cómo estaba la decoración, así que para hacerle un favor a su hijo, ella empezó a mover muebles, a mover adornos y a mover cuadros. ¿Qué ustedes creen que sucedió cuando la esposa del hijo llegó? ¡Ay, suegra, gracias, qué lindo! Mire, posiblemente estaba más bonito, pero el punto no es ese. El punto es que esa no es su casa, esa es la casa de su yerna. Y si a ella no le gusta, el hijo no debe decir: ay, pero mamá lo que quería era ayudarnos. No, el hijo lo que debe decir: ay, mami, gracias por tu ayuda. Yo sé que tú sabes mucho de eso. ¿Tú sabes qué? Pero a fulanita sí es que le gusta. Sí, tranquilito, con todo respeto, con mucho amor, porque eso es parte también de los principios que nosotros tenemos en las Escrituras. Ahora pensemos en los hijos. Bueno, pastor, pero por lo menos está bien, ahí dice claramente padre y madre, pero cuando los hijos vienen, dígame eso. Es también muy latino escuchar a alguno de los cónyuges hablar de sus hijos. No, porque yo le he dicho a él que todo bien con él y yo, pero que con mis hijos tenga cuidado. O con tus hijos porque los tuviste sola. Son los hijos de ambos. Son los hijos de ambos. Y yo no sé por qué razón son nuestros hijos cuando sacan buena nota en el colegio, cuando hacen algo bueno, pero cuando hacen algo malo son los del otro. Mira, ahí están tus hijos peleando entre ellos. Ajá, ¿y por qué ahora son tus hijos y no son los nuestros? Miren, hermanos, la Biblia dice claramente: los hijos son una bendición del Señor. Herencia de Jehová son los hijos, dice el salmista. Bienaventurado el que llene su aljaba de ellos. Los hijos traen alegría al hogar. Pero ¿saben qué? Los hijos no deben en ningún momento ser puestos por encima del matrimonio. Y esto es un problema serio.
Llegan los hijos y muchas veces el esposo siente que ganó una madre pero perdió una esposa. Porque cada día que llega a la casa, lo que encuentra en la casa son los restos mortales. La misma batica. Y dice, bueno, ven acá, ¿y dónde estaba la esposa que yo llegaba? Bueno, tienes que ser consciente, mamá, que tú sigues siendo esposa. Pero esposo, tienes que ser consciente que tú tienes que ayudar. No puedes pretender llegar a la casa como siempre, porque vas a encontrar mucho trabajo que hacer. Así que descárgala y cuando llegues, dale un poquito de descanso. ¿Para qué? Para que puedas tener siempre igual lado una esposa que esté más o menos saludable en condiciones. Yo recuerdo haber leído en Facebook una carta de un padre que yo conozco a su hija el día que cumplió años. Y mientras más yo leía la carta, más vergüenza ajena me daba. Era como, uy, y más pensaba yo en la esposa de ese hombre. Lo que más me preocupó fue al final ver los likes de los hermanos de la iglesia. Likes. Yo no lo podía creer. ¿Pero qué era lo que tenía? Permítame mencionar algunas cositas. Él le dedicaba una carta a su hija y decía, entre otras cosas, tú fuiste la que inauguró un nuevo sentir en mi vida, el nacimiento del sentimiento más grande que jamás he sentido. El día que tomó razón toda mi vida, que descubrí la verdadera razón de vivir. Y yo decía, ay, mi madre y la esposa, leyendo eso. Luego decía, tú eres mi todo, gracias por dar razón a mi vida, por darme fuerzas cada día para levantarme. Sí, muy bonito todo lo que decía, pero le está hablando de una manera que yo no sé qué palabras o qué terminología usar para la esposa que sea mayor que eso. No, mis hermanos, una familia es una familia aún sin hijos. Cuando llegan los hijos adornan. Es un regalo, pero ya el matrimonio es una familia que debe de regocijarse y deleitarse el uno en el otro. Y que debe tener esa noción. Y no solamente pasa con las madres, En mi oficina una vez tuve un padre que me dijo una expresión que puede sonar muy natural. Uno aprende a quedarse tranquilo por fuera. Uno escucha así, pero por dentro es como, ¿qué? No se queda ahí. Y dice él, pastor, pero yo lo único que le pido a ella es que me cuide los hijos. Los otros días me dejó caer a uno de la cama. Y yo así por dentro digo, pero ¿y qué es lo que tú crees que tú tienes? Una niñera. O sea, en otras palabras, es tu esposa y es su mamá. Ella lo quiere tanto como tú. Lo más seguro fue algo que te pudo haber pasado a ti. Ustedes han oído hablar, no sé si aquí se habla de eso, acerca del síndrome del nido vacío. ¿Saben qué significa? Que cada vez más los matrimonios, cuando los hijos se van de la casa y el nido queda vacío, los matrimonios no funcionan. A veces se separan, pero a veces se quedan viviendo juntos bajo el mismo techo, pero ya es como si fueran dos amiguitos. Ya no son más matrimonio. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre eso? Permítanme decirles. Si tú tienes los últimos 25 años de tu vida concentrado en tus hijos, ellos han sido la razón de tu existencia. Cuando los hijos por ley de vida salen del hogar, ¿con quién tú te quedas? Con tu esposo y con tu esposa. Y es como, ¿y quién es este? Bueno, ese no es solamente el papá de tus hijos, ni la mamá de tus hijos. Ese es tu cónyuge. Y ahora es como que no sabemos cómo relacionarnos, porque en los últimos años nosotros hemos estado ocupados y metidas todas nuestras energías en nuestros hijos. Pastor, pero ¿y si uno hace eso, los hijos no se van a sentir mal? No, si hay algo que da estabilidad emocional a un hijo, ¿saben qué? Es ver con sus ojos, comprobar que papi y mami se aman profundamente. Aquí adivino lo que pasa en su hogar cuando usted abraza a su esposa, y yo espero que usted lo haga. Los niños pequeños cuando ven que papi y mami se abrazan, ¿qué hacen? Se mandan corriendo y se abrazan de los pies. Y entonces se hacen, si son 2, 3 hijos, se abraza a todo el mundo. Un hijo que crece en un hogar
donde tiene la certeza de que papi y mami se aman profundamente y que son primero, eso les da una fortaleza emocional excelente. Pero si los hijos ni los padres deben estar primero, mucho menos los amigos. Pero en nuestra cultura latina eso es muy común. Me contaron la historia de un sacerdote que, haciéndose el gracioso en un viernes, casando a una pareja, hay una forma allá donde uno se casa, algunas parejas se casan con separación de bienes, es decir, que si hay un divorcio no hay que repartir. Pues él, haciéndose el gracioso, él dijo que ellos se podían casar con separación de viernes. En otras palabras, él estaba diciendo que es lógico que el viernes el esposo tenga un tiempo libre. Y algunos dicen que, bueno, pastor, pero es que yo también quiero tener mi espacio. Déjenme decirle algo, si el que quiera tener un espacio, que no se case. Tan pronto uno se casa, el espacio suyo no es de una persona, es de dos. Es de dos. Y nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras donde han distorsionado este patrón y han creado muchísimos problemas. ¿Ustedes recuerdan el caso de Isaac y Rebeca, donde cada uno tenía un hijo preferido? Y Rebeca planificó un plan para engañar. Y Isaac quería ir por encima de la voluntad expresa de Dios de que el mayor serviría al menor. Un desastre. ¿Por qué? Porque se ponen a los hijos primero. No, el matrimonio va primero. Una de las cosas que me molesta es cuando, y esto es muy típico latino, cuando los esposos y las esposas parece que se sindicalizan. Usted los oye a ellos hablando acerca de las mujeres, porque a las mujeres tú no puedes decirle todo, porque entonces después qué sé yo qué cosa, y usted las oye a ellas también hablando, tú tienes que tener cuidado, porque si tú haces esto, después él se cree. Es como el sindicato de los hombres y el sindicato de las mujeres. Óyeme, tu esposo o tu esposa es lo más importante. Cuando tú hablas de los hombres o de las mujeres, tú estás hablando de tu esposo o de tu esposa. No hagas eso. Tan pronto te casas, Dios espera que lo más importante para ti en relaciones humanas sea esa persona con la que tú te acabas de casar. Ahora, ¿cómo se ve o qué implica todo esto? Bueno, implica que se comparte todo, no solamente los cuerpos. Esta unidad no es solamente unidad de cuerpos, se comparte todo. El énfasis ya no es mío, sino nuestro, nosotros. Se comparten los éxitos y los fracasos, se comparten las tristezas y las alegrías, se comparten el bienestar y las aflicciones, las posesiones, los secretos. Más que andar por ahí enfatizando lo que a mí me gusta, lo que a mí me preocupa o lo que yo quiero, ¿por qué mejor no estamos pendientes de lo que el otro le gusta, de lo que el otro quiere o de lo que el otro le preocupa? Eso es un matrimonio cimentado sobre la base del diseño de Dios. Ser unos no significa ser iguales, ni despersonalizarse o pensar exactamente igual, sino más bien complementarse, dando prioridad a las metas, anhelos y valores del matrimonio, no de cada uno de los individuos. ¿Usted ha visto esas piezas de rompecabezas? Cuando usted las pega, es como si fuera una sola pieza, pero ellas no pierden su forma. No es despersonalizarse, no es como estos casos que usted se casa, casos que yo conozco, usted se casa, usted es una persona sumamente seria y se casa con una persona muy alegre y después entonces usted le molesta que ella se ría de todo. Pero así fue que tú te enamoraste de ella, además tú no te rías de eso, no te rías tú, pero déjala que ella se ría. ¿Cuál es el problema? Ahora tú la quieres hacer un clon tuyo. No, no es en eso que consiste el matrimonio. La unidad no consiste en que seamos iguales, la unidad consiste en que siendo diferentes nos complementemos de tal manera que somos uno. No se puede querer mantener cada uno su individualidad y sus metas y pretender que el matrimonio funcione. Sin embargo, eso es lo que nos venden por todos lados. Había una serie
de televisión familiar, donde aparece la siguiente escena. Yo sé que aquí no se juega tanto, o no se juega béisbol, aquí es fútbol, pero en nuestro país se juega béisbol. Y hay una escena donde el esposo llega feliz a su casa con la noticia de que se le ha presentado la oportunidad de su vida de promover su carrera de beisbolista profesional jugando en Puerto Rico durante algunos meses. Así que él llega emocionado y le dice a la esposa que eso se le ha presentado. Y la respuesta de la esposa es: ¿y quién te dijo a ti que yo quiero ir a Puerto Rico? Imagínense el balde de agua fría. Y él responde: pero Susana, ¿tú eres mi esposa? Sí, responde ella airada, pero también soy una persona y yo quiero tener mi propia vida. El que quiere tener su propia vida, que siga solo. Cuando nosotros nos casamos, nosotros tenemos que empezar a vivir diferente a como nos enseñaron en la escuela los pronombres personales. ¿Cómo nosotros vivimos normalmente? Yo, tú, él. Eso no lo aprendimos bien. Primero yo, luego tú y él cuando se presentan dificultades. Pero tenemos que variarlo y empezar a vivir él, tú, yo. Él primero, luego tú y si hay espacio, yo. ¿Usted cree que hay posibilidad de que un matrimonio fracase cuando cada uno de los cónyuges está más pendiente de las necesidades, los anhelos, los deseos del otro que de los suyos propios? Esa es la verdadera unidad. Pero posiblemente usted ha escuchado, como ha sucedido en mi país, había una pareja muy conocida de la farándula y ellos de un momento a otro anunciaron su divorcio. La razón: cada uno tenía proyectos y sueños que realizar que no podían realizarlo juntos. Así que ellos se divorciaron para ella seguir propulsando su carrera y él la suya. Eso no es un matrimonio conforme al diseño de Dios. Es una prioridad el cónyuge tan pronto uno se casa. Ahora permítanme dar un segundo argumento grande. Es una relación prioritaria porque es la única relación que Dios escogió desde la eternidad para representar la relación que Cristo y su iglesia habrían de tener. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, y no lo voy a leer porque es la porción que voy a estar estudiando en la próxima sesión en el día de hoy, acerca de los roles en el matrimonio. Pero allí se muestra claramente cuál es la responsabilidad del esposo, cuál es la responsabilidad de la esposa, y dice que ellos deben ejemplificar con esa relación lo que es la relación de Cristo y de la iglesia. De hecho, este pasaje en Efesios 5 es el pasaje más amplio en toda la escritura acerca del matrimonio. O sea que es muy detallado. Y allí se nos dice que en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, Dios eligió no a un padre y a un hijo, no a dos hermanos, no a dos amigos, sino a dos esposos, a un matrimonio, para que ejemplificara a los demás la relación que Cristo tendría con su iglesia. De hecho, es interesantísimo que después de hablar de los roles tanto del hombre como de la mujer, en el versículo 32 dice el apóstol Pablo: pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Si usted le pregunta a cualquier persona que lee este texto de cuál es el tema, le va a decir sin pensarlo dos veces: el esposo y la esposa. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando termina de hablar todo eso, dice: pero hablo esto con referencia a Cristo y a la iglesia. Y uno dice: ¿cómo que Cristo y la iglesia? ¿Y no era del matrimonio que estamos hablando? No, era de Cristo y de la iglesia. Y cómo el matrimonio es la representación escogida por Dios para que muestre la relación que Cristo y su iglesia deben tener. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica eso? ¿Cómo ejemplificamos nosotros la relación de Cristo con la iglesia? Bueno, es obvio en el pasaje que la mejor forma de representarlo es que cada cual en el matrimonio asuma su responsabilidad o su rol, lo cual veremos más adelante en la próxima sesión. Pero también con algo menos obvio. Nosotros debemos preguntarnos:
¿cómo es la relación de Cristo con su iglesia? ¿O cómo debe ser la relación de Cristo con su iglesia? Y de la manera que sea, esa es la manera en que tú y yo que estamos casados debemos representarlo, para bien representarlo. Es obvio que Cristo ama profundamente a su pueblo. En el mismo texto dice que se entregó por su novia a la iglesia para redimirla, para presentarla pura y sin mancha. Aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos el amor que tiene el Señor por los suyos. Su iglesia es su pueblo. Dice Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ven ese énfasis de cómo la relación que Dios escoge para reflejar la relación con su pueblo es la relación matrimonial. Él asume que el esposo y la esposa se gozan del uno en el otro. Él lo asume. Y dice, así mismo se gozará contigo el Dios tuyo. En Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿De quién está hablando? Está hablando de su pueblo. ¿Y cuál debe ser la respuesta de su pueblo? Bueno, Salmo 16:11, ¿qué dice? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La iglesia, los salvos, los hijos de Dios, deben de gozarse en su Señor. Hermanos, lo que estamos intentando decir es que Dios no diseñó el matrimonio para que fuese una carga pesada y complicada de llevar, sino para que fuera un deleite para sus integrantes. Permítame hacer un vuelo de pájaros rápido sobre la Escritura en cierto orden, para que nosotros veamos desde el principio la mente y el corazón de Dios con respecto al matrimonio. En Génesis capítulo 2:24 tenemos cómo Él hace que Adán y Eva lleguen a ser una sola carne. Y al final dice que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Cuando nosotros pensamos en Adán, por ejemplo, Adán vivía en el paraíso, con todo a su alcance para una existencia feliz. De hecho, Edén significa delicia. En otras palabras, Adán tenía todas las circunstancias externas para ser feliz. Sin embargo, Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y la idea que da allí no es que la soledad masculina era mala, sino más bien que el hombre estaba incompleto. Así que luego de poner nombre a todos los animales, es obvio para Adán que algo le faltaba a él, porque los animales pasaron en pareja. El caballo, la yegua, el perro, la perra, el gato, la gata. Y al final que él termina de hacer todo eso, es obvio que ninguno de ellos lo complementaba. Así que Dios lo hace sentir esa necesidad y luego entonces crea a Eva. Y dice en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y muchos creen que esta declaración en el original tiene una estructura poética. Si esto es así, ¿saben lo que significa? Que las primeras palabras que nosotros tenemos registradas de Adán en la palabra de Dios es un poema escrito cuando le entregaron a su esposa. Una de las limitaciones que tiene lo escrito es que es difícil traspasar las emociones. Pero nosotros podemos pensar que cuando Adán despertó y vio a Eva, no dijo, mira qué interesante. No, esa no es la idea del texto. La idea del texto fue que Adán despertó y vio a Eva y dijo, wow, Señor, ¿y qué fue esto? Señor, la botaste. Wow, esa es la impresión que da el texto. En ese sentido, la institución del matrimonio entonces se convierte en el clímax o en la corona del deleite que Dios le proveyó a nuestros primeros padres. Lo que arruinó todo fue la entrada del pecado.
No obstante, la intención original acerca del matrimonio permanece. Cuando vamos avanzando, llegamos a Deuteronomio 24:5 y allí leemos. A algunos nos encantaría que esto estuviera vigente. Dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. ¡Wow! 1 año de licencia. Claro, la idea no era que no hiciera nada. La idea era que no se involucrara en nada que le impidiera deleitarse en su esposa. Esa es la idea. Que no se involucrara en nada que lo llevara a ausentarse del hogar y descuidar a su esposa. Así que en la mente de Dios es una relación gozosamente dependiente el uno del otro. No como algunos casos que uno cada cierto tiempo ve, donde uno de los dos cónyuges por alguna razón va a salir de viaje o va fuera de la ciudad, ya sea por la circunstancia que sea, y el cónyuge que se queda, usted lo nota de lo más contento porque va a estar solo 1 semana o 10 días. Cuando yo digo eso, yo digo, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. Porque mire, después que usted se casa, usted no quisiera separarse de su cónyuge en ningún momento. Hay ocasiones en que hay que hacerlo por razones providenciales, pero no es un deleite, no es un deleite. Avanzamos a Proverbios y llegamos a Proverbios capítulo 5 y vemos versículo 15 al 19, donde dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí nosotros vemos a un padre instruyendo a su hijo, diciéndole, no te pongas, esa palabra no se usa quizás aquí, pero decimos nosotros, no te pongas de loco viejo a estar por ahí con otras mujeres. Tú tienes tu esposa, recréate en la mujer de tu juventud. Y aunque nosotros vemos aquí lo expresado en una forma poética que es culturalmente lejana a nosotros, la enseñanza es clara: no busques deleite fuera de tu cónyuge. Y es interesante que no se refiere a un matrimonio recién casado, porque habla acerca de la mujer de tu juventud. Cuando seguimos avanzando en las Escrituras, ¿con qué nos encontramos? ¿Con un libro erótico en la Biblia? ¿Cómo, pastor? Sí, algunos por tabúes han dicho, no, eso es un libro que lo que simboliza es el amor de Cristo y la iglesia. Mire, ese es un libro que lo que claramente muestra es el amor que debe haber entre el esposo y la esposa. Es el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro que habla claramente acerca de la relación matrimonial. Y una vez más, aunque hay cosas que no entendemos mucho, ciertos piropos, aquí se usa la palabra piropo, ciertos piropos que aquí no funcionarían. Tu cuello es como la torre de marfil. Pero pónganse a pensar que algunos de los piropos nuestros, si lo encuentran en otra cultura, cientos de años después tampoco van a entender lo que significa. Pero aquí es claramente el amor del esposo y la esposa. Porque se presenta la relación conyugal como sumamente deleitosa. Pastor, eso es porque el Señor no conocía la relación mía y mi esposa. Sí, pero no depende de la providencia, depende de ustedes dos. Porque a veces los esposos se quejan como si dependiera de algo externo a ellos. En primer lugar, cada uno de ellos fue que escogió al otro. No vivimos en los países árabes donde te lo asignan desde pequeño. Entonces, no puede ser que antes era una maravilla y ahora es un desastre. No. Y cuando seguimos avanzando en las Escrituras, ¿con qué nos encontramos? Hermanos, en Apocalipsis, con el final de los tiempos, con esa gloriosa época en que todos los enemigos del Señor serán puestos por estrado de sus pies y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero ¿saben cómo se simboliza esta gloriosa escena final? Como una boda, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19.
Versículos 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, la celebración que Dios escogió no fue un cumpleaños, no fueron los 15. No fue la inauguración de una casa. No, la celebración que Dios escogió para aquel día de la culminación de la manifestación de su gloria fue la celebración de una boda. Así que cuando nosotros pensamos en el texto de Efesios 5, 22 al 33, debemos de verlo como un texto donde se nos dice cómo debemos actuar y vivir en el matrimonio para que éste pueda ser una fiel representación de la relación deleitosa que debe haber entre Cristo y su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que impide que la iglesia se deleite en el Señor? El pecado. Pero no fue precisamente por esto que murió Cristo. No fue por esto que murió el novio, para quitar el pecado que es el impedimento de una relación disfrutable. Él murió por su novia a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, permítanme decir esto con toda la fortaleza que la Escritura me lo permite. Es prácticamente imposible que un matrimonio no funcione bien cuando sus integrantes están activamente comprometidos en cumplir el rol que Dios les ha dado. Esto crea un clima en el hogar que todos quisieran tener y es lo más parecido al cielo aquí en la tierra. Sí, yo sé que algunos deben estar pensando en 1 Corintios 7, 8, donde el apóstol Pablo dice que los casados van a tener problemas en esta vida. Bueno, mis hermanos, recuerden que los que se casan somos tú y yo, que no somos ángeles encarnados, somos dos pecadores. Y si somos creyentes, somos dos pecadores convertidos, pero que seguimos siendo pecadores. Así que ciertamente va a haber dificultades de diferentes tipos que pueden afectar la relación. Y no siempre vamos a experimentar el mismo grado de deleite y satisfacción. Pero eso deben ser asuntos puntuales, no lo que caracteriza a los matrimonios cristianos. Todavía no estamos en el cielo y es un matrimonio entre dos pecadores. Pero la norma, la meta, el anhelo debe ser el gozo mutuo el uno en el otro. ¿Saben por qué? Porque ningún matrimonio, ninguno puede representar dignamente la relación de Cristo y su iglesia sin ser mutuamente deleitoso y satisfactorio. Si tu matrimonio como creyente no es deleitoso y satisfactorio, tú no estás representando como Dios espera la relación de Cristo con su iglesia. Permítame terminar porque tengo no solamente aquel relojito, sino tengo una pantallita aquí que ustedes no ven, pero que yo veo y que me lleva a velocidad. Hermanos, lo que nosotros vemos en la Escritura, que es el manual de Dios para nosotros, es que el matrimonio no es un problema o una pesada carga. El matrimonio, ¿saben lo que es? Es una genialidad de Dios. Es una genialidad. No hay otra relación igual entre seres humanos. Es la más importante y fue diseñada por Él para ser una bendición, no una carga. No compremos la filosofía de que el matrimonio es difícil o una carga pesada. El proverbista dice en Proverbios 18, 22, el que haya esposa haya el bien. No dice el que haya esposa se mete en un problema. El que haya esposa se amarra en un yugo. No, no es así que dice. Dice la Biblia, inspirada por Dios, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo recuerdo unos años atrás estando conversando con un pastor amigo en una conferencia y se le acerca un jovencito de 20 y pico de años. Yo no lo conocía, pero se entabla una conversación entre ellos y yo estoy ahí al lado escuchando. Y por la conversación me doy cuenta que el joven era recién casado, todavía no tenía un año de casado. Y el pastor le pregunta, fulano, ¿cómo te va? Su respuesta inicial es bien, pero luego añade, pastor, pero esto no es fácil.
Y yo me quedo callado y digo, óyeme, qué pena, qué pena. Porque ¿saben qué? El matrimonio es fácil. Pastor, no diga eso, que usted sabe que hay mucho. Sí, el matrimonio es fácil. ¿Sabe lo que no somos fáciles? Tú y yo. Es muy fácil echarle la culpa al matrimonio, una institución neutra. No es que el matrimonio consiste en lo que no somos fáciles somos los que estamos casados, el esposo y la esposa que no somos fáciles. Cuando tú dices el matrimonio no es fácil, bueno, eso es algo que no depende de ti. Si tu matrimonio no es fácil, es tu responsabilidad, hazlo fácil. Hazlo fácil. Créele a Dios. Cumple tu rol como esposo, cumple tu rol como esposa. Porque si nuestro matrimonio no está siendo un deleite para nosotros, sino una carga pesada de llevar, no es por culpa de la institución creada por Dios. Asumamos la responsabilidad. Su gracia siempre es suficiente. Si somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Su Espíritu nos convence de su palabra. Todo lo que necesitamos como esposo y como esposa para ser el esposo y la esposa que Dios espera está en la palabra de Dios. Solo la Escritura tiene la respuesta a cómo nosotros debemos conducirnos. Y cuando le creemos a Dios y hacemos las cosas a su manera, tenemos muy altas posibilidades de que las cosas funcionen. Así que empecemos a pensar diferente y ya no vivamos conforme a cultura, conforme a enseñanza familiar, conforme a experiencias vividas, conforme a circunstancias. Vivamos conforme a la bendita, gloriosa y única palabra de Dios que es veraz y suficiente. Empecemos a corregir lo deficiente y a enderezar lo torcido, independientemente de lo que el otro haga. Y con toda certeza, nuestra relación va a empezar a ser más parecida al ideal de Dios cuando se inventó el matrimonio. Que tu matrimonio y el mío sean una prioridad en nuestras vidas. Solo Dios puede estar por encima de eso. Y que reflejemos y glorifiquemos su nombre en la forma en que nosotros nos conducimos.